Cuando ya pasaron 9 horas 5 minutos de este martes 26 de diciembre de 2017, el saludo a toda la gente de AM750 de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, y también el saludo a Víctor Hugo. Víctor Hugo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, mi admirado Gustavo Campana, buen día para todos. ¿Qué día tenemos a propósito en este martes 26 de diciembre? Sigue el celeste compacto aquí en el cielo de San Telmo y Montserrat, con una máxima que dicen va a superar los 34, 35, con pronóstico de lluvia, paraguas para esta noche en Capital y Gran Buenos Aires. Así que mucho calor, muchísimo calor, y esa terrible mixtura de calor, cemento y poco oxígeno en el microcentro es lo que plantea Buenos Aires para hoy. Poco oxígeno en la Argentina, hay gente que hace bastante tiempo que no respira de la mejor manera, que no le entra todo el aire a los pulmones, y llevamos ya meses, algunos dirán, y como 2 años más o menos, y algunos dirán un poquito más, un poquito más. Estábamos empezando el programa con la Navidad de Luis, del indispensable León Gieco, y con algo que preparó Luciana de la Calle, con mucho talento, que es la distancia que hay, Gustavo, entre esa pavera que tiene Macri cuando habla y cuando se muestra tan liviano, tan indiferente a todo, y la realidad de cómo la Argentina ha vivido esta Navidad y cómo va a vivir este fin de año y cómo está viviendo en esta época que le toca de neoliberalismo. Hay una economía de carne y hueso, Víctor Hugo, que no aparece en la tapa de la prensa hegemónica y que tenés que revolver entre tanto escombro periodístico para poder encontrarla. Pero cuando aparece, la verdad es que lo único que pinta es un 2018, crónica de una muerte anunciada, seguramente con alguna crisis de deuda en función de vencimientos de corto plazo, y también siempre tener muy, pero muy en cuenta que entramos ya en un enganche con el dólar y con el euro que implica que cada vez que ellos estornuden a nosotros nos va a agarrar pulmonía. Así que viene un 2018 en función de los números de la economía real, que por supuesto nada tiene que ver con el mensaje presidencial. Cuánta indiferencia se ha tenido sobre este tema, y la verdad es que no nos podemos poner el sayo, porque nosotros desde el primer día, sabiendo que es exactamente lo que hacen este tipo de gobierno, lo había hecho en la ciudad era exactamente lo mismo, la tomó con deuda prácticamente cero, todo en pesos, $0, y la convirtieron en una pavorosa deuda en dólar para la propia ciudad. Eso cuando estaban dejando el gobierno de la misma para hacerse cargo también del gobierno nacional. Pedir dinero, pasar la gorra, es lo único que se hace cuando no se tiene la posibilidad de crear riqueza para el país. El crecimiento que se pueda mencionar, incluyendo la deuda. Cuando los economistas te hablan de crecimiento y te dicen que a lo mejor se crece el 1, se crece el 2, en este caso, en función de la deuda, ¿cómo la consideran la deuda? ¿Cuál es el crecimiento real cuando lo único que haces es empantanarte en algo que ya es un problema para la Argentina y que a futuro es absolutamente terrible? Mirá, hoy los números de la deuda hablan de un Mauricio Macri que pudo establecer contacto con los centros financieros de poder, básicamente con los bancos de fomento, para sacarle para los próximos 3 años de la Argentina económica 8.600 millones de dólares. Tenés que estar sumando a esta altura del partido 8.600 millones de dólares más, fruto de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y básicamente con el Banco de Desarrollo de América Latina, que es la ex Corporación Andina de Fomento. 8.600 millones de dólares, Víctor Hugo. Eso marca también la perversidad del régimen, porque sacó cuentas Adrián Stoppelman hace poco de cuánto significa el ahorro anual de lo que están haciendo con los jubilados, esta salvajada de quitarle dinero a los que menos tienen y a los que menos pueden defenderse. Y la cuenta daba unos 6.000 millones de dólares, un poco menos de 6.000 millones de dólares. Cuando vos ves cómo se endeuda, cuando apreciás las cifras, ni hablemos de sus ganancias, de todo lo que se han robado en este tiempo a la vista de todo el mundo, mientras denuncian la corrupción anterior, no han hecho otra cosa que robar, es la cosa más pavorosa. Es decir, para mí, si me dijeran síntesis del gobierno Macri, deuda y robo, pedir prestado y comportarse como absolutos ladrones. Pero volviendo a lo que decía de los jubilados, todo el daño que han hecho, todo lo que fue el otro día la represión brutal que tiraron sobre la gente, y están defendiendo 5.000 millones de dólares, que los piden
por abajo del pie, que sin ningún tipo de problema permanentemente. Quiere decir que además son perversos, porque cuando piden para otras cosas, no para las necesidades que tiene la gente, sino para cubrir el famoso déficit fiscal o para pagar deuda, porque jamás ellos van a pagar deuda como se hizo, por ejemplo, en el gobierno anterior, donde hasta el último momento, hasta noviembre, diciembre del 2015, se estuvo pagando el Bodem 2015, que recuerdo que eran como 6.000 millones de dólares. Eso se pagaba de lo que la Argentina generaba. A diferencia, justamente la cifra es bastante llamativa, lo que se pagaba de deuda es lo que ahora le están quitando a los jubilados, Gustavo. Sumale a esos 6.300 millones de dólares que le vamos a pedir al Banco Mundial y a la Banca de Desarrollo de América Latina, más los 2.300 al Banco Interamericano de Desarrollo, otros, se supone, 2.400 al BID. Entonces, en total, ya estás orillando los 9.000 millones de dólares para los próximos 3 años con la banca de fomento nomás, esa que te va a prestar supuestamente para obra pública. Pero hoy se conocen algunos informes que tienen que ver con lo que han pedido las empresas privadas en materia de deuda externa. Y a esta altura del partido están hablando de 7.700 millones de dólares tomado, por ejemplo, por YPF, por Pampa Energía, por Tecpetrol, por Aeropuertos Argentina 2000, por Banco Supervil, por Arco Dorado, por Tarjeta Naranja, por Arcor, por el Banco Macro. Y ahí es donde siempre nosotros hacemos hincapié en lo que significó en 1982 la estatización de la deuda externa privada, que fueron 17.000 millones de dólares que en la fiesta más socialista del neoliberalismo todos tuvimos que pagar para salvar a 70 grupos económicos. Y cuando uno ve el nivel de deuda de estas empresas, teniendo en cuenta la baja del consumo interno, cómo decrecieron las exportaciones argentinas, es porque ellos están pensando, o por lo menos soñando, que otra vez la fiesta la vamos a pagar todos nosotros, Víctor Hugo. Sí, y falta ahí seguramente lo que van a pedir los de Telecom, los de Nextel, los de Cablevisión, en toda esta farándula que han establecido de negocios hechos para el Grupo Clarín por parte del gobierno y su entreguismo. Y te acordás que en algún momento se mencionó que andaban por pedir 3.000 millones de dólares de préstamo. Pasan la gorra y algún día será el pueblo el que lo pague. Siempre ha sido así, como con la ley de bienes culturales. Está preso Cristóbal López con Fabián de Sousa por 8.000 millones de pesos, y estos tipos, Mañeto y su cúpula, se quedaron con 21.800 millones de pesos reestructurados en su momento. Para los demás no lo hay, pero para ellos había una reestructura de este tipo. Y van a volver a pedir dinero. Vos el otro día habías mencionado el proyecto de endeudamiento que tenían. Es un gobierno opción por los ricos, y también hay una iglesia opción por los ricos. Si no, no hay forma de entender por qué hay una que tiene que gritar todos los días en cada esquina que hay otra que es opción por los pobres. Y de esto hablaste el otro día con el padre Paco. Opción por los ricos, sí, en el gobierno y también en la iglesia. Hay una leve transformación en esa cúpula, la que yo alguna vez he llamado, un poco insidiosamente, ¿no? La iglesia, los curas en opción por los ricos. Y fuiste muy suave. Y yo los veo un poquito en algunos mensajes, en algunas cosas que están diciendo, como que le están prestando oídos a Francisco. ¿Puede ser? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Yo creo que en algunas cosas sí, que es cierto que tenemos nuevos obispos, todos, la inmensa mayoría de los nombrados por Francisco, que están en otra línea, que están diciendo una palabra sobre la realidad, pero también creo, y es una opinión absolutamente personal, no cada uno en el grupo de Cura de Nación por los Pobres tenemos nuestras opiniones, nos une esta opción por los pobres, pero cada uno piensa lo que quiere. A mí, por ejemplo, me dolió muchísimo el último comunicado de la conferencia episcopal, llamando a que no haya violencia y al diálogo, pero puestos en una posición como de neutralidad, como desde un lugar y sin tomar partido. A ver, ¿quién genera la violencia? Tenemos que preguntar primero, ¿de dónde viene? Si la ¿Cuál violencia... es la primera violencia? Exactamente. ¿Cuál es la primera violencia? Que en todo caso la que genera las demás, ¿sí? ¿Y quién está impidiendo el diálogo, no?
porque si no nos ponemos en una neutralidad que es ponerte del lado de los victimarios y no de las víctimas. A mí realmente esa me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo decir, bueno, seguimos igual, no le damos bola al Papa Francisco. Bien, esto es lo que decía el padre Paco Olveira con otros curas maravillosos en un programa que hicimos el otro día en la isla Maciel y que fue este sábado. Muchas gracias a la gente del Destape, a Roberto Navarro, a Mariano Mogni, a Nicolás y Florencia Navarro, que son los hijos de Roberto Guido Sechter, un joven de los productores más interesantes que he tratado en mucho tiempo, a los editores Martín Torres y Martín Céspedes, a todos los que hicieron posible que ese programa, cuya repercusión desconozco, pero me han dicho que ha sido más que aceptable, me nos permitió estar cerca de estos curas de Opción por los Pobres el día de Navidad. Me parecía que el mensaje ideal era el de ellos y no de un vicario castrense del que después nos vamos a ocupar y que se muestra justamente como parte de la iglesia que está en la opción por los ricos, que normalmente ha sido esa cúpula que ahora de alguna manera ha cambiado un poco, pero no tanto, porque el tipo fue designado por Francisco en su momento. Pero de eso, que es bastante desagradable, nos vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora queríamos mencionar a estos curas increíbles que son los que están cerca de los humildes, los que meten las manos en el barro, los que ponen dentro de la propia iglesia, delante de Jesús, ese Jesús que ellos están bajando de la cruz, el Jesús de los pobres, ponen tablones y mesas y le dan de comer a 200 chicos y después hablan de Jesús y hablan de la mesa. Esta también, la de darle de comer a los chicos, es una manera de repartir el pan y hablar de Jesús. Esos curas nos importaban especialmente y qué bueno que hayamos recogido la palabra de Paco, por lo menos, para compartirla con nuestros amigos en las 7:50 al ponernos en marcha al otro día de la Navidad. Una de las postales que sintetiza lo que vivió la Argentina en los últimos días es un trabajo de Martín Adorno, de Grifo, junto con Cintia García, y al cual le hemos metido la voz, que tiene que ver con crónicas de una abuela. Y esa crónica es una imagen de una abuela que debe andar rozando los 70, que es detenida el día 18 por 4 policías de la ciudad que la tienen en el piso, que la apalean, que le pegan, que la detienen, que la someten, que la reducen, y en función de eso nació esto, Víctor Hugo. Jesús vino para multiplicar los panes, para decir en el sermón de la montaña, si tienes 2, dale 1 a quien no tiene. Pilatos era el imperio romano, el neoliberalismo de la época. Su único pecado fue sumar años, muchos, sin darse cuenta, quizás producto del acto más involuntario del ser humano. Ella fue dejando de ser joven a medida que pasaban los ajustes, las deudas y la muerte de la industria nacional. Por su edad, vivió en plena juventud los sueños de la primavera democrática de principios de los años 70 y sin dudas tuvo la revancha que siempre soñó sin permiso a partir del 2003. En la Plaza de los Dos Congresos, la represión fue irracional cuando no respetó su edad. Fue feroz cuando demandó 4 hombres para aplastarla contra el piso. Y como siempre, fue cobarde porque es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. No sé ni cómo se llama, pero qué importa. Es mi abuela, es la tuya, es la nuestra.